otra vez. Bueno, segunda parte. Avanzo con el puntero. ¿Dónde vamos? Ahí. Muy bien. Exhortación y restauración en el cuerpo de Cristo. Voy a insistir en algo que mencionábamos al pasar hace un rato, pero vale retomarlo aquí. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es un lugar de exhortación y restauración. Amén. No hay tarea de formación de vida, de carácter cristiano, si a la iglesia le quitamos o le robamos la posibilidad de exhortar y corregir. Debemos hacerlo. Los pastores estamos obligados a hacerlo. Los líderes, los obreros, los que están enseñando a un grupo, a un pequeño grupo, sea niños, jóvenes, adolescentes, hombres o mujeres o matrimonios, estamos obligados frente al surgimiento de alguna dificultad o cuando aparece el rastro de una conducta, un comportamiento que no se atiene al carácter cristiano, no disimular, no mirar para otro lado, no esquivarle al problema, sino intervenir en el nombre del Señor, con paciencia, con amor, pero también con firmeza, también con convicción, también con sabiduría y en base, diría el apóstol Pablo, a la sana doctrina. El pasaje de esta segunda parte es Gálatas, epístola del apóstol Pablo, a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ponele. Ustedes que son espirituales, miren el apóstol Pablo la responsabilidad que le tira a los que dicen que son buenos, ¿no? El otro está en pecado. Ustedes que son espirituales, no dice deben crucificarlo en la plaza pública, no dice deben ejecutarlo en el altar tampoco, dice deben restaurarlo con una actitud humilde. Amén. Ese es el manual de instrucción, la hoja de ruta y la actitud. Pero cuídese cada uno, porque como en espejo, o miro al otro y en el otro estoy viendo mi propia debilidad, mi propia humanidad, yo también puedo ser tentado. Tienen algo en común los dos pasajes que elegimos para esta mañana, que es el pecado. En Mateo decía, si tu hermano peca contra ti. Aquí arranca, si alguien es sorprendido en pecado. ¿Por qué será? Porque estamos hechos de esta naturaleza humana en la que convivimos, peleamos, luchamos todos los días contra nuestras tendencias carnales y pecaminosas, con las cuales el Señor nos da poder y autoridad en su nombre y por medio de la presencia de su Santo Espíritu en nosotros para triunfar y vencer. Pero, dice Pablo aquí a los Gálatas, supongamos, Dios nos lo permita, que alguien es sorprendido en pecado. No dice que alguien confiesa el pecado. No está diciendo eso, ¿no? Porque si una persona viene y dice, mire, la verdad, estoy abrumado
por la situación, por lo que hice, yo necesito comentarlo con alguien, necesito hablar con usted, pastor, con vos, hermano, con tu confianza. No está planteando esa hipótesis. Alguien sorprendido en la conducta pecaminosa no es alguien que confiesa, sino alguien que estaba andando en eso y lo estaba ocultando. Por lo tanto, es el famoso episodio en el que se destapa la olla, ¿no? La misma expresión está en los evangelios cuando la mujer pecadora es sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿no? No estaba confesando su pecado, sino que lo estaba ejecutando. Alguien es sorprendido en pecado, pero en este caso es sorprendido dentro de la iglesia, estando dentro de la iglesia, siendo parte de una congregación. Alguien no está obrando bien, alguien está sacando los pies del plato, alguien está comportándose de una manera que no es digna del reino de Dios, ni de los hijos de Dios, ni de la vida de la iglesia. Puede suceder porque estamos rodeados por una vida de pecado, porque nuestra vieja naturaleza muchas veces vuelve a manifestarse, porque la obra del Señor no se ha completado todavía. ¿Para qué está la iglesia? El título de esta segunda parte es exhortación y restauración. Está para exhortar y está para restaurar. Dios nos permita ser usados como casa de restauración para muchos. Amén. Este mundo no tiene esa actitud. Y por lo que yo veo, el mundo cada vez menos va a tener esa actitud. El mundo es cruel. El mundo que nos rodea no te deja pasar una. Está esperando que te equivoques para descalificarte. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y la vida de la iglesia está hecha por gente que está llena de defectos, pero que ha sido sanada, restaurada, corregida muchas veces, para vivir una vida nueva. Y Pablo, creo que con toda intención, tiene esta expresión: ustedes que son espirituales. Le coloca al resto de la congregación una carga santa, ¿verdad? Una responsabilidad. Hay alguien que está mal, el resto de la congregación está ahí, está bien para sanar y para restaurar, está siendo afectada por eso que pasa, pero la espiritualidad de una iglesia sana puede exhortar, corregir y restaurar. Amén. A la persona que ha cometido un error o que ha sido, en este caso, sorprendido en pecado. Ustedes que son espirituales no tienen que celebrar que el otro falló para decir bien, así quedamos menos, ¿viste? Para que se note que yo soy bueno. No. Tengo que ir a abrazarlo, restaurarlo, con espíritu de mansedumbre, con paciencia. Tengo que ir a abrazar y tratar de restaurar a esa persona. Anticipo cómo termina, porque todos podemos ser tentados, porque todos estamos hechos de esa naturaleza, porque hoy estamos aquí en el lugar de una fortaleza espiritual que puede ser transitoria, porque en algún momento también en nosotros se manifiesta la debilidad. Recuerden siempre esa expresión de la carta a los hebreos, yo la tengo muy presente. Todo sumo sacerdote es tomado de entre sus hermanos. ¿Amén? Los pastores no somos marcianos, nos trajeron de otro planeta. Somos tomados de la misma congregación para que en nombre de esa congregación presente sacrificio, decía, ¿no?, el autor de la carta a los hebreos, por sus hermanos, porque él mismo está rodeado de debilidad. Así que nadie acá puede decir, no sé cómo puede haber hecho esto el hermano. Mire, lo puede haber hecho porque vos también lo podrías haber hecho. Porque al cabo de caminar un tiempo en el ministerio, en la iglesia, yo ya le he dicho a los hermanos de la iglesia, a mí nada de lo humano me resulta extraño. Vos decís, no puede ser, ni me lo menciones. Pero la gente hace eso.
¿Cómo pudo haber hecho eso? La gente hace eso y hace cosas peores. Así que estamos en la iglesia para sanar, para restaurar, con una actitud humilde. Restaurarlo con una actitud humilde. ¿Qué exigencia tan alta la del apóstol Pablo? Ustedes, a esa persona que han mostrado la hilacha de su pecaminosidad, de su humanidad no tratada todavía por Cristo, restáurenlo con una actitud humilde. Sepan que Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Sepan que en el nombre de Jesucristo, cuando una persona realmente reconoce y se aparta, verdaderamente se arrepiente del pecado, puede comenzar una nueva vida. Si no, no existiría, yo no lo ejerzo, pero existe el ministerio carcelario. A nosotros que estamos fuera y que somos libres y que en general somos víctimas del delito, nos cuesta mucho entender que una persona que esté adentro de una cárcel, pagando o purgando una condena que le fue asignada por la justicia de nuestro país, allí se puede estar predicando el Evangelio y esa persona sinceramente se entregue a Cristo y puedan hacer una nueva vida y pueda ser regenerada y restaurada para la gloria del Señor. Nos cuesta mucho dar otras oportunidades, pero el Señor trabaja también allí. Y voy a insistir con esto: el ministerio de la Iglesia apunta siempre a la restauración, no a la condenación, a la restauración. Lo que nos sale humanamente es la condenación. Condenamos, quiero decir, cuando condenamos, le hacemos la cruz y no le damos otra oportunidad. Restaurar es todo lo contrario. Extender la mano y es volver a darle crédito a esa persona en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace con nosotros. Porque es lo que Jesús hizo con nosotros. El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para dar su vida en rescate de muchos. ¿Amén? No vino. Si la estrategia hubiera sido condenarnos, Dios no se hubiera tomado el trabajo de enviar a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por nosotros. Lo hizo porque quería salvar, no condenar. En nosotros, si estamos caminando con Cristo y tenemos algo del carácter de Cristo, no puede haber un espíritu de condenación, sino de restauración. El ministerio de la Iglesia apunta siempre a la restauración, no a la condenación. Y digo una cosa más de la restauración. Cuando Dios restaura para volver a usar. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que, vamos a ver qué tengo acá. Algo de lo que está acá que sea muy frágil. Bueno, acá tengo una copa, ¿no? A veces se cae la copa. Si se cae con este piso de cerámica, se romperían muchos pedazos, ¿no? A veces nosotros algo que se nos rompe y lo queremos mucho y lo atesoramos, porque es un recuerdo, la copa de la nona, de la abuela, que quedó, la única, toda una colección que había, quién sabe, de cuando eran regalos de cuando se casaron los abuelos, la única que quedaba, ¿no? Y entonces uno dice, no la vamos a tirar, la vamos a arreglar. La pegamos, compramos la gotita, oxipol, buen pegamento, con paciencia, juntamos los pedazos, incluso los más chiquitos que se cayeron al piso, lo pegamos, lo arreglamos y no lo volvemos a usar. Esto queda acá. Esto queda acá de adorno, pero no se usa más. No se usa más porque no. Hay una diferencia con nuestra manera de restaurar y con la manera de restaurar de Dios. Dios cuando restaura vuelve a usar. Lo hace de tal manera que ese vaso puede volver a ser usado. ¿Sabéis? Se puede volver a usar. Hay gente que se dedica a restaurar autos antiguos, no para dejarlos en un taller. Después se da el gusto de ir a dar una vuelta, aunque sea el domingo en la mañana por el barrio, ¿no? Restaurado. Restaurado vale doble.
Restaurar es una tarea cara, lleva tiempo, requiere dedicación. Restaurar no sale como ristra de chorizo así, dale que va, y sale la restauración. Lleva tiempo, lleva empeño. Pregúntele a cualquier restaurador de muebles, a cualquier restaurador de automóviles, o pregúntele a la Iglesia de Jesucristo que restaura vidas, ¿cuánto tiempo lleva restaurar una vida que ha sido golpeada, que ha sido dañada por el obrar del enemigo y que viene con dificultad? Dios restaura para volver a usar. Y la actitud debe ser de humildad ante el pecado del otro. Actitud de humildad frente al pecado del otro. Yo puedo estar en su mismo lugar. ¿Por qué? Porque estoy cortado por la misma tijera, porque somos de la misma naturaleza. La única diferencia es que tal vez en tu vida el obrar del Señor fue tan maravilloso, le diste tanto lugar, algún mérito tuviste, pero mucho más tuvo mérito la sangre de Cristo que obró poderosamente en tu vida y el poder del Espíritu Santo que te restaura y te regenera, que ya estás en otro momento y en otra etapa de la vida. Yo lo entiendo. Pero, dice Pablo, cuídese cada uno. Cuídese cada uno. Cada uno tenga cuidado de sí mismo. Cada uno mire su propio corazón. Guarda tu corazón. Mientras no festejes la caída de tu hermano. No celebres la caída de tu hermano. A veces en nuestro orgullo y en nuestra humanidad hay cierto regocijo, no lo vamos a reconocer nunca. Yo como acá les pregunto a todos, no, pastor, eso no, a mí no me pasó nunca. Pero a veces competimos. A veces surge en nosotros el gen de la competitividad, por un espacio, por un lugar, por un rol. Y que el otro caiga, la verdad me viene bárbaro. Te digo en el nombre de Jesús, cuídese cada uno a sí mismo. Al tiempo que administramos la crisis de otro y lo restauramos con mansedumbre para que Dios lo pueda volver a usar. Cada uno cuídese a sí mismo. Tenga cuidado, cuide su propio frente interno. Es decir, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Guarda tu corazón. No permitas que surjan en vos esos sentimientos que no vienen de parte de Dios, sino que tienen que ver más con el orgullo y con la carne. ¿Por qué? Y concluye así. Porque también puede ser tentado. Porque todos nosotros podemos ser tentados. Porque eso que nos resulta increíble que el otro hermano no haya visto y haya caído en semejante horror, en semejante grosería, porque a veces el pecado es grosero, no es que no lo viste venir. Lo viste venir y fuiste seducido y te fuiste enredando y caíste. Dice la palabra del Señor, porque todos podemos ser tentados y todos podemos estar de alguna manera en ese lugar el día de mañana, y el día que estemos en ese lugar vamos a querer tener esta iglesia, la iglesia que restaura y vuelve a usar, la iglesia que restaura, corrige, perdona, exhorta y vuelve a dar oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Así que esto puede terminar así. En la iglesia debe haber lugar para la exhortación. Si vos querés una iglesia en la que simplemente haya un mensaje desde el púlpito que se predica, vos tomás nota, aprendés, te llevas tus apuntes, te estás perdiendo algo. Te estás perdiendo algo que va a ocurrir. Es que en la convivencia de la vida espiritual de la iglesia, en las cenas, en los almuerzos, en los picnics, en un retiro, en un campamento, en la vida misma, en el compartir, mostramos cuáles son nuestros defectos y somos corregidos.
así no se habla, eso no se hace, hay otra manera de pensar. Eso que dijiste tiene mucho que ver con cómo piensa el mundo, pero ¿Jesús estaría de acuerdo con eso? ¿Chequeaste bien lo que dijiste? Pero no lo vas a decir en la iglesia. Esas cosas rara vez se manifiestan en el culto. Se manifiestan en la convivencia. En una salida en la que fuimos a pescar todos los hombres, en un picnic en un parque, donde pasamos varias horas, donde nos soltamos y nos distendemos, nos sacamos la careta de miembro de la iglesia que asiste al culto y dejamos traslucir realmente cómo somos. Y actuamos y hablamos como hablamos habitualmente en casa. Y ahí salta la libertad. Y ahí se nota el vocabulario, el carácter, las reacciones, lo que te enoja, cómo reaccionar frente al enojo, y le vas a tener que permitir al Señor que trabaje con esto: exhortación y restauración del cuerpo de Cristo. En la iglesia tiene que haber lugar para la exhortación, y siempre el trabajo apunta a la restauración del creyente. Amén. En la iglesia tiene lugar la exhortación, la reprensión y la corrección. Todo esto es para bendecirte. Todo esto es obra del Espíritu Santo que trabaja poderosamente en nosotros. ¿Amén? No podemos no darle lugar, porque nos estaríamos quedando con algo menos de lo que Dios quiere compartir con nosotros. Amén. Comentarios finales. Esta es la chapa. Esto está fuera del programa. Anoté lo siguiente para dejar. Después le voy a pasar los apuntes a Gabriel para que los puedan tener. Hay muchos textos, otros textos bíblicos para que ustedes puedan indagar, estudiar, profundizar. Hagan con esto lo que el Señor les mueva a hacer. En la iglesia tiene que haber lugar para la exhortación. Tiene que haber lugar para la exhortación. Es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento que tenemos que exhortar, que tenemos que saber dar y recibir la exhortación. Y que no solamente tenemos que aceptar la exhortación de los pastores, que la tenemos que aceptar, porque son nuestros pastores, porque tienen autoridad espiritual dada por Dios. Y un pastor tiene la obligación, a veces no quisiéramos tener que hacerlo, pero es nuestra obligación, porque Dios nos ha puesto aquí por esa razón. Pero no solamente el pastor. Van a ver ustedes en los textos que yo les voy a dejar que la exhortación es de unos a otros. Que hay lugar en la palabra del Señor que dice: exhortaos los unos a los otros. No dice que venga el obispo, no dice que tienen que esperar que venga el apóstol una vez cada 5 años de gira y pase por Muñiz para exhortar. No, que la exhortación circula en una iglesia sana, en una iglesia viva. Nos exhortamos y nos corregimos mutuamente y no se ofende nadie. Es maravilloso, pero debería funcionar así. En segundo lugar, te digo que la reprensión, reprender a alguien, reprender en el sentido, no reprender al diablo, sino reprender a una persona que está cometiendo un error, apunta siempre a corregir lo deficiente. Esa es la tarea por la que Pablo lo había dejado a Tito en Creta. ¿Para qué lo dejó? Para corregir lo deficiente. ¿Cómo vas a corregir lo deficiente, lo que no está en orden? Dice, la Nueva Versión Internacional dice, para poner en orden las cosas. Para poner en orden las cosas tenés que corregir lo que está torcido, tenés que enderezar, hay que exhortar. A Timoteo le dice, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Esa es la manera, o las maneras. Quiero que sepas que Jesús, que amaba a sus discípulos, reprendió a Pedro de una manera que nosotros no nos animaríamos a tratar a un hermano.
Y les dijo a Juan y a Jacobo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Así reprendía a Jesús, como cachetazo de loco. No significaba que los amara menos, pero la reprensión es en el momento en que un error se pone de manifiesto, no lo podés dejar pasar. No lo podés dejar pasar, porque pasa y es avalado como que, estaba bien, se podía decir, se podía. No se podía decir. No, eso que dijiste, Pedro, es del diablo. Y vos sos un gran tipo. Y vas a ser apóstol. Pero esa palabra que dijiste, no significa que vos sos del diablo. Esa palabra, esa expresión, no era de Dios. Yo dije una vez, hace muchos años, algo me salió mal. Y dije en voz alta: maldigo el día que tal cosa. Mi viejo me escuchó. Era de reprender. No te la iba a dejar pasar. Dice: ¿cómo vas a maldecir? No, pues yo te digo, maldigo lo que salió mal. No estamos para maldecir. De tu boca no tiene que salir maldición. Yo no te quiero escuchar nunca más que maldigas nada. Bendecir, no maldecir. ¿Cómo se recibe la exhortación? Argumentando, defendiéndote como gato panza arriba, victimizándote, echándole la culpa al otro, justificándote. No. La exhortación se recibe: cierra la boca, medita, reflexiona, llévatelo para que lo pienses. Se recibe reconociendo la autoridad espiritual, porque la exhortación, te voy a decir una cosa, secreto de la exhortación, nunca nos cae simpática en el momento que nos la da. No es una sesión de masaje, es una exhortación. Duele, en el momento duele. Y lo más fácil es decir: no, lo que pasa es que no sabes cómo me lo dijo. Mira, escucha cómo Jesús se lo dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y date cuenta que a veces hay una manera de decirlo que no apunta a ser simpático, a ganar la popularidad, sino que tenés que tener un espíritu de sujeción y de sumisión en tu corazón para recibirla. Porque está el que rechaza la exhortación. Quiero que sepas que hay gente que va a rechazar la exhortación. Hay gente que es como un frontón que devuelve toda la pelota. Toda la cantidad te la devuelve. Pero está el corazón sensible, en el cual la semilla de la exhortación cae en buena tierra y da mucho fruto. Está el que recibe y está el que rechaza la exhortación. Espero que estés del lado de los que la reciben. Amén. También de los que saben darla, porque la exhortación se da en amor y con paciencia. Pero a la hora de recibir la exhortación espiritual, yo debo saber hacer silencio. Dice la carta a los Hebreos: tienen que aprender a soportar la exhortación. Esa es la expresión bíblica. La tenés que soportar. Diríamos nosotros hoy, acá en Muñiz, bancatera. ¿Podría ser un ejemplo de exhortación? Un ejemplo de exhortación. Sí, hay palabras que salen de nuestra boca que no tendrían que salir. Una palabra de exhortación. El otro día le dije a un hermano: vos no podés estar diciendo por todos lados. Y le dije a esa mina tal cosa. Y vino una mina, vino una mina. No se habla así de las mujeres. Los hombres no hablamos así. En el camino del Señor no se habla de esa manera. El lenguaje vulgar, el lenguaje soez, no existe. No tiene lugar en nosotros. Tienes que cambiar tu lenguaje. La queja. Hay hermanos de la iglesia que viven en un mundo de queja. Todo es una queja. No hay en ellos nunca un espíritu de agradecimiento a Dios, ni una alabanza a Dios. A la tercera vez que vos escuchás a un hermano que lo único que hace es quejarse, lo tenés que exhortar. ¿No ves otras cosas? Lo único que hay es queja. Hay que exhortar. En
inclusive debe manifestar un espíritu enseñable, que es parte de la palabra del Señor. David fue un corazón enseñable. David recibió una exhortación siendo rey por parte de un profeta, Natán, que él lo desnudó, lo escaneó y lo denunció. Estando él en la posición de rey, podría tranquilamente haberlo mandado a ejecutar, y sin embargo recibió la exhortación y se arrepintió. Es un ejemplo. Mirá que no es que él fue a confesar. Le destaparon la olla en vivo y en directo. Y David supo, siendo rey, reconocer la autoridad espiritual del que lo exhortó. Vuelvo a decir, la reacción en caliente, culpando a quien nos exhorta, tergiversando las cosas, victimizándonos, no ayuda para nada, y lo único que hace es demostrar que la carne todavía está allí. Y nosotros somos llamados a andar según el Espíritu y no en la carne. La exhortación debería circular en la iglesia. En una iglesia sana, la exhortación circula de unos a otros, Hebreos 3:13, sinceramente, Colosenses 3:16, y en amor. Eso manifiesta una iglesia sana, que entiende que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, incluye el don de la exhortación como parte de los dones para el ministerio. La exhortación es un don de Dios para la edificación de la iglesia. Porque ¿para qué son dados los dones? Para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y es cierto que hay hermanos que tienen en particular el don de la exhortación, pero la exhortación se manifiesta de manera común en una iglesia sana. Esto es así porque convivimos con el pecado, porque nuestra naturaleza caída nos juega siempre una mala pasada, porque hacemos lo que sabemos que no debíamos hacer, porque decimos lo que dijimos que no íbamos a decir, e incluso decimos aquello que dijimos que no haríamos nunca más. El que corrige, el que corrige es parte de la misma comunidad de fe. No tiene que ser necesario que venga un pastor invitado. Yo sé que estas cosas pasan, viene el pastor invitado, el pastor lo agarra solas antes. Ya tengo este problema, pastor. Usted que viene de afuera y no está contaminado por la escena del crimen, dele duro y parejo por este lado. Total, él está de visita. Parece que le habló el Espíritu Santo. La exhortación, reprensión, corrección son parte inseparable del verdadero discipulado cristiano. Al discipulado le quitas la exhortación, lo neutralizaste, lo dejaste inocuo como un vaso de agua. Pero es imposible formar discípulos sin esa herramienta. Y voy a decir más, algunos hermanos, no digo acá en Muñiz, en Liniers, que son gente muy espiritual. En realidad, yo estoy esperando que el Señor me lo muestre. Yo espero que cuando el Señor me lo muestre, yo voy a ir a hablar con el hermano. ¿Cuándo vas a arreglar? Estoy esperando la oportunidad, estoy esperando que el Señor me muestre. Soy tan espiritual. Yo digo en el nombre del Señor, no podemos pretender que venga Jesucristo en persona a decirnos las cosas que ya nos dijo. Nos dijo. Ya nos la inquietó el corazón, y nosotros lo vamos frenando. Están en su palabra, están en nuestro corazón. El Espíritu Santo está vivo, se mueve en la iglesia, recorre todo este lugar, está vivo en mi corazón, me habla, me exhorta. Y a veces pedimos al Señor que venga a decirnos algo que Dios que ya nos dijo. Ya nos dijo en su palabra, o lo dijo a través de la predicación del domingo pasado, o lo dijo a través del testimonio de un hermano que justo dijo lo que vos querías decir, lo que vos necesitabas escuchar. Dios nos habla de muchas maneras y nos llama a la corrección y a la exhortación. Que esto pueda ser una realidad entre ustedes y pueda circular sanamente. Sí, yo creo que quería hacer una consulta. En la primera parte, cuando agotamos, digamos, los pasos que el Señor nos propone para poder solucionar un problema, y digo, ok, olvídate, si no se solucionó, olvídate
oración? ¿Cómo se...? Yo creo que hay cosas que salen con oración y ayuno, decía Jesús, ¿no? Hay cosas que hay que ponerlas en remojo en oración y esperar que esas barreras sean derribadas, se caigan. Pero yo estoy convencido, lamentablemente estoy convencido de esto, de que el Señor finalmente va a ir acomodando las cosas de una manera que es mejor siempre recibir la exhortación. Porque el Señor es el que ama disciplina. Porque el Señor nos exhorta y nos corrige para prevenirnos de cosas peores. De cosas peores. Porque el caminar cristiano es como un callejón que se va estrechando. Si uno no oye, si uno no escucha a esa persona que es un frontón, va a seguir adelante con todas esas contradicciones y con todos esos problemas y se la va a poner en la esquina. ¿Entendés? Porque no escucha hoy. La palabra de advertencia dada a mitad de cuadra es para que no choques en la esquina. Y Dios no quiere que choques en la esquina. Por eso, porque te ama, te corrige a tiempo. Te corrige a tiempo. Pero humanamente muchas veces rechazamos la exhortación de Dios. Y el camino se va angostando. Y las dificultades son cada vez mayores. Y digo esto, empiezan a aparecer otros problemas. Empiezan a aparecer otros problemas. Empiezan a aparecer problemas de salud. Empiezan a aparecer problemas familiares, problemas matrimoniales, conflictos con los hijos. El Señor te empieza a rodear la manzana. El enemigo también juega este partido. Si no nos acercamos a Dios a tiempo y no permitimos que Él tenga la palabra de exhortación y de corrección para nuestra vida, que nos saca de ese callejón, vamos a ir hacia un lugar muy difícil. Yo quisiera que puedas reaccionar antes. Que no sea necesario llegar a... Si en la cama de un hospital mucha gente le rinde su vida a Cristo. A mí me dijeron eso mucho tiempo. Una persona que trabajaba de capellán en algún hospital me dijo, hay que ser muy terco para no aceptar una bendición cuando estás en la cama mirando el techo. Yo quisiera que no tengas que llegar ahí, que no colapse toda tu estructura, que no choques la cabecita, que no se te venga abajo toda la estantería de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de tu microemprendimiento, de tu trabajo, porque esos problemas que Dios quiere corregirnos se manifiestan en todos los ámbitos de nuestra vida. Vos decís, no, esto es un problema dentro de la iglesia. No, es un problema con tu casa, es un problema en la convivencia con todo el resto de tu familia. Ese problema lo llevas al kiosco, lo llevas a la oficina, tenés problemas con tu compañero de trabajo, tenés problemas. El carácter no formado se paga carísimo. Y Dios quiere para nosotros otra vida, una vida nueva. Amén. Así que no es orar por esas personas, que Dios tenga misericordia y que puedan reaccionar sanamente. Pero tengo en mi corazón la sospecha de que hay dos caminos: o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. Y Dios quiera que esta palabra esta mañana te encuentre acercándote. Porque cuando uno empieza a alejarse, el camino es mucho más duro. Para quien ha estado cerca y ha llegado a estar cerca, pero de golpe empezó a hacer, el Señor quiere hacer algunos ajustes en tu vida que cada vez son más finos. Porque los primeros pecados que dejamos es muy obvio. Es muy obvio. Se dejan cosas grandes, a grandes pinceladas, pero después Dios empieza a trabajar con nosotros con una precisión, con un nivel de detalle. Porque lo que quiere hacer es formar el carácter de Cristo en nosotros. No quiere hacer gente más o menos buena. Quiere el carácter de Cristo. Y entonces el Señor empieza a trabajar con un nivel de detalle que requiere más exhortación, requiere más corrección, requiere
Y a veces empezamos a rechazar, porque nos enfriamos espiritualmente, porque ya no estamos en el primer amor, porque otros problemas de la vida han aparecido, o porque simplemente endurecemos nuestro corazón frente al obrar de Dios que nos pide otras cosas. Las primeras 3 o 4 capas son fáciles de dejar, pero después llegamos hasta un núcleo de nuestra propia forma de ser que es muy difícil de cambiar. Yo lo sé. Dios todavía está trabajando en mí y Dios sigue trabajando en todos nosotros. Pero el problema puede ser que un día, en vez de seguir acercándote hacia Dios, que quiere cambiarte, empieces a alejarte de Él. Ese camino es muy doloroso y su fin no es bueno. No es bueno. No te voy a decir que vas a perder la salvación, pero no vas a alcanzar el propósito de vida plena y abundante que Dios tiene para tu vida aquí. En el cielo seguramente nos vamos a encontrar, somos todos buenas personas, pero digo, aquí puede haber vida plena y vida abundante para vos. Si permitís que el Señor te corrija y te exhorta con toda paciencia y doctrina. Y que la iglesia pueda usar las herramientas que tiene. No quiero ser más largo. Amén. Amén.